Ya estamos con la participación de el doctor Viana, el amigo Enrique aquí. Le damos la bienvenida y vamos a conversar con él. Bueno, muy bien. Gracias, Luis. Gracias a la audiencia. Gracias a la radio. Aquí estamos en esta jornada cívica. Vinimos a hacer algunas reflexiones, en especial en un fenómeno que se está dando en los últimos tiempos en forma repetida y que yo creo que si asombra o debería asombrar al oyente, más debería asombrar a quienes estamos de alguna manera vinculados con los temas del derecho, ¿no? Sea que porque tenemos que ejercer el derecho a diario, hacer cumplir las normas jurídicas o defender derechos de las personas, o sea porque, como algunos en el ámbito académico, también tienen que enseñar el derecho y mostrar no solo las cosas buenas, sino las cosas malas que a veces el derecho genera o puede estar provocando. Y me quería concentrar en este aspecto, en este fenómeno que decía que se viene lastimosamente repitiendo. Se están promoviendo leyes a sabiendas de su inconstitucionalidad. Es decir, estamos elaborando proyectos de ley, presentando proyectos de ley, en su gran mayoría presentados por el propio Poder Ejecutivo, uno de los poderes del Estado, de un Estado que se dice Estado de Derecho, Estado constitucional de Derecho, y que por tanto tiene que hacer coincidir sus conductas al máximo con lo que el derecho establece. Los estamos presentando en el Parlamento, otro poder del Estado, el Poder Legislativo, que tiene que justamente como primer condición velar por el cumplimiento de la Constitución. Si hoy estamos en un acto cívico de elección de autoridades, o en el pasado, como ocurrió en octubre y luego en noviembre, estamos en estos actos cívicos gracias a que la Constitución establece reglas específicas para que la democracia funcione como tal. Y mal favor le hacen nuestros representantes a la democracia cuando consienten, cuando participan de la elaboración, cuando incluso tienen delante suyo groseras inconstitucionalidades y vale todo. Es decir, y se deja seguir y el proyecto se aprueba y se transforma en ley. Esto se ha hecho muy patente en los últimos días a partir de este tema que yo he estado analizando en más de una audición del proyecto de ley que pretende colocar a las fiscalías en un servicio descentralizado. Y la otra óptica que yo pido al oyente que de alguna manera en forma imaginaria asuma en esta pequeña exposición es ver un poco. Yo creo que tenemos un acceso a veces cercano, a veces más alejado de la televisión argentina y de la realidad argentina, ¿no? Con las complejidades que tiene la realidad argentina. Pero si hay algo que ha trascendido mucho en estos días, ha sido, bueno, el triste episodio de la muerte de este fiscal Nisman. Y sin entrar en las vicisitudes del caso concreto, yo siempre he venido diciendo que si vamos a ir a un nuevo sistema judicial en el cual el fiscal va a asumir en el Uruguay la investigación de los crímenes y la indagatoria de los crímenes, sustituyendo al juez, a ese juez inquisidor, que dicho sea de paso tenemos previsto en la Constitución y que hoy quiere borrarse de un plumazo mediante este nuevo Código del Proceso Penal que entraría supuestamente en vigencia en el 2017. Es bueno ver otras realidades. Lo más cercano que nosotros tenemos es la realidad argentina para ver cómo funciona esto, que en la Argentina ya viene funcionando desde hace unos años. También podríamos analizar la realidad chilena, que de algo conozco de ella, la realidad en Colombia, porque bueno, este código, esta nueva forma de proceso acusatorio con el fiscal a cargo de la indagatoria es una imitación del proceso penal norteamericano, es una imposición del Departamento de Estado de Estados Unidos, como muchas veces hemos referido. Pero yo invito en estas reflexiones a conversar con los amigos o exponerle a los amigos que tengan presente la realidad en la Argentina. En el caso del fiscal Nisman, el fiscal Nisman llevó una investigación por 5 hasta 6 años, con intervención de algún juez cuando le pedía una interceptación telefónica específicamente o de algún medio de comunicación. Pero lo cierto es
que ese fiscal, con un equipo de trabajo, con otros colaboradores, tuvo retenida en la esfera administrativa, sin llevar al juzgado, sin actuar ante el juez, tuvo retenida esta investigación todo ese tiempo. Es decir, que se desarrolla una investigación criminal de supuestos hechos criminales fuera del juzgado. Y no tiene el juez la posibilidad de intervenir, no tiene el juez la posibilidad de controlar cómo se está llevando esa investigación administrativa. Encima, esa investigación administrativa se lleva sin tener obligación de un orden cronológico de las etapas que se van cumpliendo, sin tener la obligación de asentar en un documento todos los elementos de prueba, todas las pistas, diríamos, todos los carriles de investigación, porque el fiscal lo único que va a tener la obligación de llevar en su momento al juzgado va a ser, bueno, esta es mi hipótesis de trabajo, descarto todas las demás y llevo las pruebas que me apuntan en esta hipótesis. Las otras las puedo esconder en una biblioteca o guardarlas en un escritorio y el juzgado jamás se va a enterar. Bueno, a este sistema es al que vamos. Hay una disposición muy concreta en el Código del Proceso Penal que entraría en vigencia en el 2017, que habla de esta hipótesis, que el fiscal no tiene que llevar todo, que puede retener incluso el asunto hasta un año, con la posibilidad de pedir una prórroga y llevarla a 2 años, retener esa investigación. Todo esto, que además está unido al hecho de que vamos a ir a un sistema, y ese es el proyecto de ley de las fiscalías que se intenta aprobar, donde va a haber un solo fiscal, va a haber un fiscal general que va a estar dando instrucciones a fiscales subalternos, ¿no? Subordinados, donde ya no va a existir la independencia interna, lo que se llama la independencia interna de los fiscales, la independencia individual de cada uno de los fiscales, donde los fiscales, incluso algunos, están golpeando el pecho diciendo, bueno, pero vamos a trabajar alineados, vamos a trabajar mancomunadamente, vamos a trabajar en equipo. Bueno, todas esas hipótesis de trabajo que están tomadas de esa mala copia del modelo norteamericano choca abiertamente con la Constitución, que dice que los fiscales tienen que ser individualmente independientes y que no pueden estar sometidos a un procurador general o un fiscal general. Pero la sumatoria de ambos hechos, un individuo, un fiscal general, un fiscal único, un magistrado único, un jefe de fiscales, ordenando y interviniendo en forma directa o indirecta en cada uno de los casos del país, con meros agentes fiscales que van a responder a sus órdenes, sumado a un proceso acusatorio en el cual el fiscal va a tener el poder de dirigir la investigación de ese momento que hoy nosotros conocemos como presumario, que en este nuevo código se llama investigación criminal, pero donde se cocinan todos los hechos. Allí es donde tú acumulas todas las pruebas importantes y donde terminas digitando quién va a ser tu imputado, quién va a ser la persona a la que tú vas a señalar con el dedo como eventual autor de un delito. Todas estas cosas le dan un superpoder, un conjunto de superpoderes a un solo individuo, un magistrado único. Y en ocasión de la comparecencia de distintas autoridades y de distintas personas ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, se dieron 2 episodios, dos circunstancias bastante llamativas. En su momento, el diputado Pepasqué hizo una apreciación, yo creo que bien orientada, de que a él le preocupaba que la posibilidad de transformar fiscalías, que está prevista en este proyecto de ley dentro de los tantos superpoderes que se le dan a ese director general de ese servicio descentralizado, que va a ser la Fiscalía de Corte, le daba la posibilidad de transformar fiscalías. Y él entonces, a partir de esa idea, asume lo que para mí es mucho más grave que el solo hecho de transformar fiscalías, de cambiar fiscalías de materia, de cambiar de lugar, de cambiar de forma de actuación, que es el hecho de que el director general de ese servicio centralizado pueda colocar fiscales para casos concretos, es decir, que pueda designar un fiscal para resolver tales y cuales situaciones, y que eso, correctamente decía el diputado Pasqué, podría estar violando, yo le agrego, está violando, el artículo 19 de la Constitución, que prohíbe los juicios por comisión. ¿Qué son los juicios por comisión? Bueno, siempre se ha dicho el famoso concepto del juez natural, o que va en este sentido.
tiene que haber siempre un juez previo al hecho que se va a juzgar, porque sería muy sospechoso que después de un determinado hecho tú designes el poder, sea la forma de poder que tú quieras, designe a un juez para resolver un caso concreto. El juez tiene que estar ya determinado por la ley antes que el hecho ocurra, para así tú tenés un mínimo de garantía de que no estás eligiendo un juez para resolver subjetivamente un caso, sino que ya lo tenés establecido en una estructura objetiva previa. Eso que es una garantía judicial muy importante, la prohibición de los juicios por comisión, que está establecida en nuestra Constitución desde 1830, porque eran muy habituales en la época de la colonia elegir un individuo para resolver un caso concreto, y eso siempre se entendió que violaba, entre otros, los conceptos de república y de igualdad ante la ley. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? La Constitución no prohíbe solamente el juez por comisión. La Constitución dice que se prohíben los juicios por comisión. Y si el fiscal es la parte esencial, y va a ser la parte esencial, que va a decidir si lleva o no un asunto al juzgado, que va a decidir a quién lleva al juzgado y a quién no lleva al juzgado, que va a decidir qué hipótesis de trabajo lleva y la otra la va a esconder y no se la va a mostrar al juez. Pucha, si tú tienes un fiscal por comisión, un fiscal designado para resolver un caso concreto después que el caso se produjo, estás en la hipótesis sin duda de los juicios por comisión prohibidos por la Constitución. Bueno, esta hipótesis planteada por el diputado Pasqué en forma correcta mereció alguna respuesta de los fiscales que integran la Asociación de Fiscales. Y en su momento, tanto el doctor fiscal letrado nacional, el doctor Ricardo Chiecchi, como el fiscal letrado nacional, el doctor Juan Bautista Gómez, justificaron de alguna manera que eso podía ocurrir, que ahora va a haber que trabajar en equipo, que ahora va a haber que tener el conocimiento experto de algunos, y que puede darse el caso de que se tenga que elegir algún individuo o algún conjunto de individuos para resolver casos ya producidos o situaciones ya producidas. Hoy en el diario El País sale la noticia de que se van a crear unidades especiales para investigar los crímenes de lesa humanidad del pasado, unidades especiales que van a investigar algunos delitos de género, aparentemente, confirmando de alguna manera lo que nosotros ya intuíamos y veníamos diciendo, y confirmando esta hipótesis que maneja, o que manejó correctamente el diputado Pasqué, del peligro de los juicios por comisión, orientados, manipulados, ya no para elegir al juez que va a resolver el caso, sino para elegir al fiscal que va a decidir si el caso va a juez. Esa es una de estas inconstitucionalidades que se ponen de manifiesto en forma, yo te diría que por demás grosera, delante de los ojos de nuestros representantes, y que aparentemente pasan y son consentidas y son admitidas nada menos, entre otros, que por colegas fiscales letrados, colegas que están dispuestos a ir a este régimen, que yo ya lo he dicho muchas veces, que están dispuestos a dejar de ser fiscales independientes. Con este aspecto cuestionable del asunto. Los fiscales no somos dueños de nuestra independencia. Nosotros, los fiscales, yo siempre lo he dicho, tenemos una libertad de accionar, pero la tenemos no por derecho, sino por deber. Porque la libertad de los fiscales, la libertad de actuar de acuerdo a su conciencia, es la misma que tienen los jueces cuando actúan, como decimos habitualmente, con imparcialidad y con independencia. No es un derecho del juez, no es un derecho del fiscal, es una obligación, es un deber. Porque en definitiva, de quien sí es un derecho es del ciudadano. Y eso transforma a la independencia de los jueces y a la independencia de los fiscales en una garantía judicial. Yo, ciudadano común, cuando voy a un juzgado, lo mínimo que puedo exigir es que el juez y el fiscal se pronuncien de acuerdo a su conciencia y no de acuerdo a lo que alguien desde atrás les esté diciendo lo que tienen que hacer. Pero, perdón, Enrique, sí, es gravísimo lo que tú nos estás advirtiendo. El oyente, el amigo, la amiga que está escuchando lo que tú estás diciendo hoy, tiene que pensar que es altamente peligroso, porque de lo que tú dices, según, es como ese dicho que se dice, según la cara del cliente lo que le cobro. Claro, claro. En términos vulgares, exacto, ¿no? Exacto. O sea, sí, es una forma oblicua, torcida, alguno diría, una expresión que a mí me resulta fastidiosa, pero creo que es una expresión
que puede reflejar de ingeniería, ¿no? Cuando tú haces una serie de conexiones para obtener un resultado que si vas por vía derecha no lo puedes obtener porque hay una norma constitucional que te dice que no. Esto es una vía indirecta para crear justamente, para tener el dominio de las decisiones judiciales. ¿Cómo se pretende obtener el dominio de las decisiones judiciales? ¿Dominando a los jueces? ¿Violando la independencia o la imparcialidad de los jueces? No. Lo hacemos por una vía oblicua. Dominamos la puerta de entrada del asunto, dominamos a las fiscalías, y al dominar a las fiscalías, al pasar de un sistema de fiscales independientes, individuales, cada uno de ellos, al pasar al sistema de un fiscal general, de un procurador general, dominamos las decisiones de la fiscalía, pero no por dominar las decisiones de la fiscalía, para dominar las decisiones del Poder Judicial. La otra circunstancia, ya la comentamos en el pasado. Perdón. Sí. Entonces, aquello que era la base de un sistema republicano, la independencia de poderes, que además lo plantea Artigas, sí, cuando empieza a las instituciones del año 13, seguro, la independencia de los poderes para evitar los excesos, hoy por hoy el Poder Judicial dejaría de tener independencia. Correcto. En forma elíptica. En forma elíptica, exacto. Bueno, tú no te olvides que don José Artigas enfrentaba la realidad de la monarquía, de aquella monarquía española tan alejada, pero que imponía en forma rigurosa en las colonias un poder único. Es decir, si nosotros nos retrotraemos a 1810, inevitablemente nos retrotraemos a una sola fuente de poder. El concepto de separación de poder en estas tierras no era conocido. Es Artigas el que de alguna manera, que sin duda introduce la concepción de la distribución del poder, de la separación del poder, que venía imbuida de las enseñanzas, obviamente, de Montesquieu a nuestros tiempos. Hoy, y lo hemos comentado varias veces, estamos volviendo hacia atrás y estamos queriendo romper ese concepto de la separación de poderes. Y cuando se rompe el concepto de la separación de poderes, hay dos caminos. O vamos a una anarquía donde el poder se distribuye infinitamente entre distintas manos, o vamos al poder único. Y estos pasos son hacia el poder único. Y la existencia de esta figura del magistrado único, del fiscal único, del jefe de fiscales, es contraria a lo que decía Montesquieu. Montesquieu decía que la única manera de suavizar, usaba esta expresión, de suavizar la tiranía, era distribuir el poder entre la mayor cantidad de manos posibles. Así que es muy, muy acertada tu acotación, Luis. El otro episodio es el que, también dado en esa misma audiencia, sesión que fue del 15 de abril pasado, que ustedes la pueden conseguir por internet si entran en la página del Poder Legislativo, en la Comisión de Constitución y Códigos, decíamos, de la Cámara de Representantes. Es la comparecencia del constitucionalista, doctor Rizo Ferrán. Ya lo comentamos esto, pero yo voy a volver sobre esta idea. El constitucionalista dice que pasar las fiscalías a un servicio descentralizado es lo que parece. Perdón, sin ánimo de interrumpirte, sí. Porque lo escuchaba en otra radio, en El Espectador, cuando lo entrevistaba Andrés Figares a José Corseñac. Ajá. Y en esa opinión, Corseñac, el gran título de constitucionalista de docente de la Universidad Católica, se lo disminuía, ¿no? Le hacía una rebaja importante. De acuerdo. No. Lo que sucede acá es lo siguiente. El doctor Rizo Ferrán manifiesta en esa comparecencia que él está de acuerdo con el proyecto. Manifiesta en cierta medida cierta complacencia con el proyecto de pasar a la Fiscalía a un servicio descentralizado. Pero dice en determinado momento que hay un obstáculo, y el obstáculo está en relación con los artículos 197 y 198 de la Constitución, ubicados en la parte que la Constitución se dedica a hablar de los servicios descentralizados. ¿Por qué? Porque esos dos artículos le dan poder, lo que se llama el poder de tutela del Ejecutivo sobre el servicio descentralizado. Y ese poder de control le permite al Poder Ejecutivo hacer observaciones sobre los actos que hace el servicio descentralizado, establecer remociones, rectificaciones de los actos que se hacen, incluso llega hasta la posibilidad de destituir a los integrantes de ese servicio descentralizado. Es decir,
Dice el profesor Rizzo Ferrán, lo dice con acierto, que esas potestades tan enormes que tiene el Poder Ejecutivo sobre el servicio descentralizado, de controlar incluso los actos del servicio descentralizado, son incompatibles con el ejercicio de la Fiscalía, con el ejercicio del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si estamos en un sistema como el del artículo 168, número 13, donde los fiscales son de la República, no son del gobierno de turno, quiere decir que estamos ante fiscales individualmente independientes. Y si fiscales individualmente independientes, el Poder Ejecutivo le puede observar sus actos, removerlos, rectificarle los actos, no estamos ante fiscales independientes. Estamos ante fiscales sometidos a decisiones verticales del Poder Ejecutivo, del gobierno de turno. Y él dice que bueno, que la solución al problema sería dictar un artículo en ese proyecto, elaborar un artículo que dijera que esos dos artículos de la Constitución no se aplican. Es decir, por un lado está el acierto de marcar, hay un obstáculo, las fiscalías no pueden ser un servicio descentralizado por este poder que tiene el Ejecutivo sobre, que tendría el Ejecutivo sobre la Fiscalía. Pero por otro lado se dice que para evitar ese problema se soluciona dictando dos disposiciones que lisa y llanamente sería inconstitucional. Cuando una disposición dice que dos artículos de la Constitución no se aplican, es inconstitucional. Y vamos a volver un poco a decir en estos últimos minutos qué significa que algo sea inconstitucional. La Constitución es la norma suprema de toda nación. Cuando las normas inferiores, la ley, entra en contradicción con esa norma suprema, manda la norma suprema. Entonces la norma legal pasa a ser inválida. Eso es la inconstitucionalidad. No se pueden dictar normas a sabiendas de su inconstitucionalidad. Pero eso lo dictamina la Suprema Corte de Justicia. Eso lo dictamina la Suprema Corte de Justicia y para el caso concreto. Y lo peor, y aquí voy al final, que el doctor Rizzo Ferrán dice que bueno, que en este caso el único que tendría legitimación sería el Poder Ejecutivo. Y como el Poder Ejecutivo es el que presenta el proyecto, igual la inconstitucionalidad no sería declarada porque se necesitaría que el Poder Ejecutivo pidiera la inconstitucionalidad para que la Corte la declarara. Es decir, a sabiendas de que es inconstitucional, por un mecanismo de ingeniería, diciendo que no hay legitimación, cosa que es bastante discutible, si no hay legitimación de fiscales y defensores en llegado del momento, no hay problema, dictemos una norma inconstitucional, que no hay problema porque nadie va a promover su inconstitucionalidad. Esto para mí es terrible. Y la universidad, el Instituto de Derecho Público Constitucional, ¿qué dicen los constitucionalistas de la Universidad Mayor? Porque exacto, vamos a aclarar, él pertenece a una universidad privada, la católica, y según José Lo Corseñac, le falta mucho para ser constitucionalista. Grado 5. Bueno, yo quisiera saber, yo todavía no tengo, creo que me van a arrimar alguna opinión de la Universidad de la República. No bien la tengamos, vamos a comentarla también. Porque a mí, como a ti, me interesa muchísimo saber qué van a decir nuestros catedráticos de Derecho Constitucional frente a estas cosas. Y cuanto más se debatan estas cosas, cuanto más se expongan, y eso es lo que tratamos de hacer acá, yo creo que conseguimos de alguna manera obligar a quienes deben ser los alertas y deben dar las alertas fundamentales a que expresen su opinión. La última que te digo, Luis, hay una cosa que me llama mucho la atención. Esta versión taquigráfica del 15 de abril, con estas comparecencias que yo te mencionaba, están en la página del Poder Legislativo. La comparecencia nuestra, que fue el 22 de abril, todavía no ha sido incorporada a la página. Esperemos que esto se haga, para que mucha gente pueda acceder. Una distracción, un error involuntario. Ahí está. No, pero la Universidad de la República siempre se manifestó autónoma, tuvo un prestigio a nivel latinoamericano, a nivel internacional. Es importante la opinión de la universidad. Por supuesto. Aunque sabemos que está recibiendo determinadas líneas extra universidad. Correcto. Para poder sobrevivir también, ¿no? Sí, pero el ámbito es un ámbito abierto. Yo creo que es un ámbito que tiene que ser abierto y es el ámbito de debate para mí más correcto para hacer todas estas discusiones y estas disquisiciones y los distintos puntos de vista, ponerlos arriba de la mesa.